Leves ajustes en las primas permiten que la referencia local para la soja no supere los $330 la tonelada en un mercado sin operaciones. Según Monitor Agrícola, en consultas a operadores argentinos en el vecino país, es muy baja la demanda de la oleaginosa desde el exterior cuando falta todavía mucho por vender. Datos del Ministerio de Agricultura argentino mantienen porcentaje de soja con precio a fijar dentro del total comprado por los exportadores. En cuanto al trigo, las referencias para la exportación del disponible aquí en Uruguay cayeron a $180 la tonelada. En Paraná ya se sembró el 51% del área de trigo frente al 56% de un año atrás. El 99% de los cultivos se presenta en condición buena. El reporte semanal de la CONAB, organismo brasileño de análisis de mercado agrícola, ve algo de margen alcista para los precios internos del trigo en Río Grande do Sul y Santa Catarina. En nuestro país es extremadamente lenta la colocación de semillas de trigo, lo cual expresa una intención muy baja de siembra para el cereal. La tendencia acerca de los valores de los granos, más la incertidumbre del comportamiento del clima, están determinando que muchos agricultores y operadores agrícolas decidan la reducción del área o directamente la eliminación del trigo de los planes de rotación y se vuelquen por los puentes verdes. La colza sigue siendo el cultivo que por lejos ofrecerá un mayor crecimiento del área y por su lado la cebada tendrá una superficie interesante debido a los acuerdos previos consagrados entre productores industriales cerveceros. El ingeniero agrónomo Alberto Cruces nos actualiza el escenario agrícola. Y el mercado ha estado, digamos, relativamente complicado. Ha tenido el informe de USDA, fue de alguna manera bajista para casi todos los granos. Ha habido la posibilidad de un, por lo menos, que no cayera tanto los valores, merced a una buena demanda que hay en Estados Unidos. La demanda doméstica de Estados Unidos ha sido firme, algunas noticias bastante interesantes de parte de China, desde su economía y alguna reactivación de la industria de aquel país. El dólar, que venía en alza, que eso normalmente da como resultado bajas en los commodities, había tenido algún ajuste, en fin, algunos elementos que se juntaron para que por lo menos la soja no bajara tanto su valor. Pero de todas formas se han estado manejando para lo que es la referencia nuestra aquí en nuestra plaza, en los valores entre 340 e incluso por momentos por debajo de eso, y picos de 350, que algunos productores, recordemos que muchos productores no habían tomado decisión de venta, cuando llegó a ese 350 tomaron la decisión y vendieron. Algunos informes que leí esta mañana señalan que China va a comprar seguramente más que el año pasado soja, sobre todo para alimentar su ganado, que también está demandante de su propio ganado, etcétera, lo cual puede influir en el precio al haber mayor demanda, ¿verdad? Sí, claramente que es así. El tema además pasa también por dónde compran. China, porque en estos últimos días, cosa que suele suceder normalmente, cuando entra la cosecha sudamericana, que ha sido récord tanto en Brasil como en Argentina, ese volumen hace que las compras se vuelquen hasta el mercado sudamericano, y esto hace que salgan las compras, no salgan de Estados Unidos, hace que Chicago baje. Entonces ese circuito normalmente termina que las compras que se realizan en Sudamérica, que parecería ser más ventajoso para quienes estamos aquí en Cono Sur, como las referencias de los precios son Chicago, normalmente lo que hace es que bajen los valores. China termina comprando en otro mercado distinto al de Estados Unidos y consiguiendo las bajas de los precios. Finalizada la cosecha ya se tiene que tener un panorama de cómo fue en definitiva. Era muy despareja en algunos lugares, algunos rendimientos aceptables, en otros muy malos, en otros más o menos. ¿Hay una evidencia de cómo fue la zafra definitivamente?
No, no está muy claro, no está muy claro cuáles son los números. Como tú decís, las diferencias fueron muy notorias, muy grandes. Sabemos que hay zonas que fueron mucho más castigadas que otras, como es la zona de Florida, Durazno, en fin, ahí donde el agua se negó mucho antes que en las otras situaciones, y que incluso lluvias que cayeron en el litoral, incluso en algunas zonas del noreste, ahí en Durazno y Florida no cayeron. Esa zona es de las más castigadas. Ahí tenés rendimientos muchas veces de 1000 kilos, 1200, en bastante partes de área. Sin duda que los números finales van a quedar por arriba de eso. Me da la impresión, por lo que hemos hablado con algunos colegas, que van a estar por debajo de lo que fueron el año pasado, pero no tanto como en algún momento pareció. Si bien, por supuesto, que los productores que tenían por allá por enero cultivos con un potencial de 4 o más kilos, 4000 kilos o más, y terminaron cosechando 2800, 2900, igual se quejaron, pero es un número que era bastante mejor de lo que en algún momento pareció, ¿verdad? En cuanto a la siembra de trigo, algunos semilleristas señalan que están vendiendo la misma cantidad de semillas del año pasado aproximadamente. ¿Cómo vendrá el área? ¿Ya hay indicios? No, nosotros pensamos que va a ser bastante menor el área por lo menos de trigo. La de cebada es distinto porque la industria ha dado, ha dado ahí una señal bien interesante con acuerdos, con valores relacionados con el mercado internacional, en fin, una serie de ventajas. Un cultivo que normalmente han dado muy bien en Uruguay, que los productores muchas veces no se animan a hacer porque obviamente hay básicamente una industria, y de alguna manera tenés menos libertad en el momento de comercializar, como tenés con el trigo, pero parece bastante claro que el trigo no es una de las especies que se van a hacer en esta zafra. Hay alguna gente que está probando con el tema de la canola, gente que hasta ahora no lo había hecho. Creo que es interesante seguirlo de cerca eso, porque es una posibilidad para un cultivo de invierno que normalmente no se hacía acá en Uruguay, o no se hacía en un área importante, y que bueno, puede ser una de las alternativas a seguir. No quiere decir esto, como en otras hemos escuchado mucho, que bueno, no vamos a plantar más trigo, ¿no? Hoy los números son estos. La verdad que los datos que hay en el mercado internacional de stock mundial de trigo y demás no son alentadores con respecto a que haya un cambio en los valores para lo que se va a sembrar en este otoño y que se va a cosechar sobre fin de año. Entonces, con los costos que tenemos, digamos, con los problemas que ya traemos de una zafra de invierno que no fue buena, que dejó a muchas chacras en rojo, muchas empresas complicadas, una zafra de verano que también tuvo sus dificultades, no parece lógico que con números tan finos, donde hay que apostar a rendimientos muy altos para equilibrar los números, la gente haga una cosa de esta, ¿verdad? Los planes de uso y manejo del suelo sin la necesidad de hacer puentes verdes seguramente hará que algunas forrajeras y algunas otras semillas para pasturas empiecen a agilizarse. ¿Qué novedad hay al respecto? No, eso se ha movido bastante, y creo que no es solamente el hecho de la necesidad o la obligación de los planes de uso y manejo. Creo que hay una visión bastante más empresarial, donde el rubro de la ganadería está con buenas posibilidades, más allá de lo que normalmente las picardías que se dan en los mercados, pero la gente tiene una visión interesante al respecto de capitalizar parte de lo que la agricultura deja, tratando de hacer o mejorar áreas, utilizar todos los potenciales que los establecimientos tienen. Y en general, si hay algo que se ha aprendido, me parece, en estos últimos tiempos, es tratar de aprovechar todo lo que los campos tienen, no dejar potreros sin usar como solíamos hacer, tratando de buscar los máximos potenciales. Y bueno, y se han utilizado muchas de estas herramientas, no solamente para hacer puentes verdes, sino tratando de más bien apostar a lograr mejoras en las producciones, y la ganadería es claramente una de ellas. Lamentablemente la lechería hoy está pasando por momentos complicados, pero también puede ser uno de los rubros que
de futuro, cuando esta situación cambie, puedan utilizar este tipo de cosas, de capitalizar estos campos, muchos de los cuales además necesariamente tienen que ir a rotaciones forrajeras, porque lo que queda de la agricultura, campos que se han devuelto, que estaban arrendados y que la agricultura dejó, no tienen otra alternativa que hacer mejoramientos forrajeros, sea estos lo que sean, porque lo que queda después de años de agricultura realmente no tiene ningún valor desde el punto de vista forrajero, y hay que recuperar y hay que hacer toda una tarea que es inversión, sin duda que es inversión, pero que bueno, hay que volverlo a un circuito de producción, y en este caso creo que la ganadería está con un potencial bastante...